Teología fundamental. Tiene como finalidad justificar la pretensión de la verdad del cristianismo. Lo que se dice y se cree de Jesucristo es públicamente sostenible y defendible. Los tratados que forman parte de la teología fundamental es el Tratado de Trinidad, Cristología, Neumatología, Eclesiología, Antropología, Virtudes, Sacramentología, Escatología. Fases de la teología fundamental. Primera fase, reacción a la apologética clásica antes del concilio. Surge como una reacción a la Ilustración que negaba el carácter absoluto de la revelación. Su modelo de revelación es doctrinal, teorético, instructivo. La revelación se entiende como puros mandatos de Dios que hay que cumplir, así como conceptos. Se intelectualiza la salvación. Surgen las veritates revelate. Dios es un maestro divino que nos instruye para alcanzar la salvación. Con su método de triple demostración, religiosa, cristiana y católica, ha preservado la revelación. Segunda fase, la de ampliación. Modelo de revelación en donde Dios se autocomunica. Describe el modo en que Dios se revela e interpela la libertad humana. Tercera fase de reflexión sobre su identidad y jerarquía. Periodo posconciliar. Actualmente la Iglesia se encuentra en esta fase. Se establece como ciencia al servicio de la teología. La antropología teológica es la parte de la teología sistemática que reflexiona sobre la condición humana ante Dios. Afirma que el ser humano, ubicado en el universo en evolución, está referido al Dios de Jesucristo en su inicio absoluto, en su esencia más íntima y en su final definitivo. El ser humano es el centro de la teología antropológica cristiana, creado a imagen y semejanza de Dios. Dentro de la estructura de la antropología teológica nos vamos a centrar en la teología del pecado. El pecado es una verdad relegada. El hombre no quiere percibir la culpa de esto, sin embargo es evidente que hay inclinación a insultar al otro, agresividad dispuesta a saltar en cualquier momento, tratar de cambiar el mundo por la violencia. Según Génesis 3:17, el jardín es imagen de un mundo que no es para el hombre una selva, no representa un peligro ni una amenaza, es su patria que le da seguridad, lo nutre, lo protege, un mundo que se ha hecho con los deseos del Creador. La serpiente es una imagen tomada de los cultos orientales de la fecundidad, representa la tentación de Israel, símbolo de la sabiduría que domina el mundo. La tentación pone en duda la alianza, mas no niega a Dios. Quiere generar desconfianza. Conjura que la obediencia a la alianza separa de las auténticas cadenas de la vida. Encierra la propuesta que él no debe aceptar las limitaciones de su ser. Propone liberarse de las limitaciones de la moral. La medida del hombre solo puede ser la capacidad, no el ser, no el bien y el mal. Le está permitido aquello de lo que es capaz, si es que esto es así. Todos los productos de la atrocidad, de cuyo continuo incremento somos hoy espectadores atónitos y en última instancia desamparados, se basan en este único y común fundamento. La forma más grave del pecado consiste en que el hombre quiere negar el hecho de ser una criatura, porque no quiere aceptar la medida ni los límites que trae consigo. La persona que niega su dependencia del amor nunca logrará ser libre. Se convierte en un pseudodios. El pecado es una negativa a la verdad. El hombre que niega los límites del bien y del mal vive en la falsedad. Se encuentra bajo el dominio de la muerte. Una noción teológica del pecado es que no maneja una visión egocéntrica. Es una realidad que concierne ante todo al otro, a ese otro que es Dios. Es un atentado contra la relación de Dios y el ser humano. En el Antiguo Testamento, pecar es sinónimo de negarse a la alianza. En el Nuevo Testamento será calificado como un atentado contra el Dios amor. La antropología teológica intenta dar respuesta a las paradojas del mal y el pecado.
El ser humano formado de barro no es perfecto. En esencia es frágil, biológica, mental y espiritualmente. Trata de entender el mal en el mundo. ¿Por qué Dios permite el mal? El mal presente en la misma estructura de la creación y en el corazón del hombre. La función de la comunidad eclesial en el descubrimiento del pecado es el de la corrección fraterna y la función profética, es decir, ser portadora de la palabra de Dios, convocar y provocar la conversión. El amor que Dios me tiene no depende de la humillación a que me someto. Aunado al pecado está el perdón de Dios. La revelación me enseña finalmente que no tengo que pagar por mis faltas pasadas. Dios no exige una expiación. Dios no pide que se pague una multa, sino simplemente que el hombre sea coherente con el perdón que recibe de Él. El perdón es realmente el don más alto, el más perfecto que se puede imaginar. En cuanto a la realidad dada, tal como es, finita, frágil, histórica, abierta a la trascendencia, al amor, es decir, con toda su complejidad, es necesaria una interacción entre su esencia y su humanidad histórica. Solo en Dios se encuentra la respuesta del misterio del hombre. El ser humano es un ser vivo, inteligente, libre y sexuado, y más, pero nunca menos que lo antes mencionado. El ser humano es una pregunta que se fundamenta desde el origen y de todo cuanto existe. Creación, la culpa y la muerte, pecado, la posibilidad de salvación, gracia. La gracia es la dimensión transformadora del cosmos, el sometimiento del mal ante la gracia de Dios. Con la encarnación de Dios se señala el lugar del ser humano en el cosmos. El proyecto creacional de Dios es llevar a todos a compartir su vida divina. En Jesús, el Hijo de Dios, se une todo lo humano con lo divino. Entender a la resurrección como el centro de toda la historia. Dios, que levanta al resucitado, nos muestra el horizonte último de toda la creación. La antropología teológica se ocupa, pues, de aquellos rasgos de la condición humana que atraviesan la existencia efectiva de los hombres y mujeres que constituyen la humanidad verdaderamente existente. No habla del hombre en general, ni se pierde en el entramado de sus condicionamientos, sino que, teniendo su punto de partida en la existencia real y concreta, mira al hombre en sus dimensiones horizontales y verticales, que vertebran la vida de cualquier hombre, en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar del espacio, pero siempre ante Dios, es decir, desde Dios, en Dios y hacia Dios. ¿Qué es, pues, la teología fundamental? El contenido peculiar de la teología fundamental es la revelación de Dios a la humanidad y a su acogida en la fe, a las que hay que añadir la credibilidad en cuanto destaca el aspecto humano de ambas realidades. El problema de la credibilidad de la fe es la nota específica de la teología fundamental y de su pensamiento propio, sobre todo en la concepción de una teología fundamental católica. Se trata de presentar el mensaje cristiano exponiendo los motivos por los cuales se justifica el sí de la fe a la revelación divina, a la persona y al mensaje de Jesucristo que la Iglesia anuncia y del que da testimonio. Ya desde el inicio del cristianismo, la predicación cristiana tiene, entre otras, una función apologética, en cuanto trata de dar razón o explicación al que nos interroga por nuestra fe. Según la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dispuesto siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza. La antropología teológica es la disciplina que estudia a la luz de la revelación el designio de Dios para su creación
en especial para la criatura que ha querido hacer a imagen y semejanza suya, el ser humano. Aborda, por tanto, la doctrina sobre la creación, el lugar del hombre, varón y mujer, en ella, y las diversas dimensiones de la persona, en las que se expresa su vocación de asemejarse a Dios. Pero es además doctrina esencial revelada en el Nuevo Testamento, la centralidad de Cristo en el proyecto creador de Dios, la situación de pecado en que se encontraba la humanidad antes de su venida y el dinamismo de salvación introducido en la historia por el misterio de su encarnación, muerte y resurrección. A partir de las Sagradas Escrituras y de una conciencia histórica que nos permite recoger las afirmaciones principales de la tradición y el magisterio con respecto a las cuestiones antropológicas, presenta de forma sistemática el contenido de la fe cristiana en relación al designio de Dios manifestado en la creación, a la estructura del ser humano, a la dramática situación del pecado que ha lastrado desde sus orígenes a la humanidad y a la salvación realizada por Cristo, capaz de renovar al ser humano por medio de la gracia, para hacerle partícipe de su filiación divina.